Antes de empezar el día de hoy, hermanos, con nuestro mensaje, yo quisiera que pudiéramos situarnos en contexto de la historia que vamos a ver el día de hoy en la palabra, ya que hace varias semanas que dejamos pausado el Evangelio de Marcos, como algunos recordarán. Y para ponerlo en contexto, lo primero que debo decir es que Jesús viene de una serie de acontecimientos grandes y milagrosos en medio del pueblo, en medio de la región de Capernaum y de Galilea. En primer lugar, Jesús se montó a una barca y fue al otro lado de Capernaum a Gadara, y allí una gran tormenta vino, pero Jesús cayó la tormenta y hubo una gran calma. Los discípulos se asombran de Jesús y tienen un gran temor. Al llegar al otro lado se encuentra con un gadareno, un gadareno muy peculiar, porque tenía una legión de demonios dentro. Pero Jesús, con poder, con autoridad y con gracia, Él reprende a los demonios y los demonios salen de aquel hombre, porque Jesús tenía gran poder y gran autoridad. De vuelta en Capernaum, y durante nuestra última exposición de Marcos, vimos cómo nuestro Señor se encuentra con dos causas perdidas, dos personas que representan causas perdidas. Primero, una mujer enferma de flujo de sangre, llevaba 12 años enferma, y al tocar con fe el borde del manto de Jesús, ella quedó completamente sana. El segundo que tenemos en medio de estas causas perdidas es un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, un hombre importante dentro de Capernaum, pero que se humilla delante de Jesús con fe, porque su hija está a punto de morir. Finalmente, como usted recordará, la niña muere. Y entonces Jesús ya no puede sanar a la niña, porque ahora la resucita. La resucita, hermanos, con compasión y con poder. Porque Cristo así es. Él extendió su poder y su compasión en medio de toda la región para demostrar que Él es el Rey esperado. Ahora bien, esta historia de las dos causas perdidas es importante por una razón, y es que esta historia se sitúa en la región de Capernaum. Jairo era un principal de la sinagoga de Capernaum. La mujer de flujo de sangre fue sanada en Capernaum. Jesús salió con la barca a la tormenta desde Capernaum. Jesús volvió de Gadara a la región de Capernaum. Capernaum era el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nuestra historia, y si usted mira su Biblia, nuestra historia comienza con estas palabras: salió Jesús de allí. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde era allí? De Capernaum. Y vino a su tierra. La tierra de Jesús, o literalmente como dice el texto en el original, la tierra donde se crió Jesús, eso es lo que dice el texto en el original. Esa tierra era la aldea de Nazaret. Usted lo puede ver en el mapa. Capernaum, Nazaret. Capernaum, Nazaret. Lo puede ver en el mapa, ¿verdad? Y hermanos, aunque Jesús nació en Belén, como ya todos sabemos, Él vivió hasta los 30 años aproximadamente en la pequeña e insignificante aldea de Nazaret. Hermanos, Nazaret se encuentra a 33 kilómetros de Capernaum. 33 kilómetros de Capernaum. Y aunque con el paso del tiempo esta pequeña aldea, por causa del cristianismo especialmente, se convirtió en un lugar prominente de la cultura judía, incluso al punto de llegar a 75,000 habitantes, como tiene hoy. Hoy en día Nazaret es una gran ciudad que tiene 75,000 habitantes. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, era una aldea pequeña, pequeñita. De hecho, a no ser por una lectura que encontramos en uno de los libros de la tradición judía, de los rabinos judíos, a no ser por eso, y obviamente por los relatos de la Biblia, nosotros a lo largo de la historia podríamos pensar que Nazaret no existió.
porque no aparece en el mapa de ningún censo, no aparece en el mapa de ninguna población que estuviera en la región. Era un lugar insignificante. En el tiempo de Jesús se piensa que vivían allí aproximadamente 500 personas. Hermano, 500 personas es menos de lo que puede vivir hoy en algún condominio de por aquí de Shela. Es muy poquito, es algo muy pequeño. Y este es un dato sumamente importante para nuestra historia, porque en aquel lugar se conocían todos. Todos se habían criado juntos, habían crecido juntos, habían comido juntos, habían celebrado juntos, habían ido juntos a la sinagoga. Hermanos, todo el mundo se conocía y Jesús no era la excepción. La gente conocía a Jesús. Con total seguridad, Jesús era un hombre sumamente conocido. ¿Por qué? Porque era un lugar pequeño, era un lugar familiar, chiquitito. Nuestro texto también nos dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, a esa su aldea pequeña, el día de reposo, ¿fueron a dónde, hermanos? ¿A dónde? A la sinagoga. Jesús habitualmente iba el día de reposo a la sinagoga. Y probablemente, hermanos, los líderes de la sinagoga habían escuchado a Jesús o habían escuchado hablar acerca de Jesús que él enseñaba en otros lugares. Así que esa mañana, ese mediodía, le dieron a Jesús la oportunidad de enseñar. ¿Qué fue lo que enseñó? Bueno, Marcos no nos lo cuenta. Marcos solamente nos dice, y cito el texto, dice que llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. No nos dice Marcos qué fue lo que enseñó, aunque algunos comentaristas bíblicos dicen que nuestro texto de hoy concuerda con Lucas capítulo 4, que es el texto paralelo, que podríamos nosotros pensar que el texto que estamos leyendo en Marcos el día de hoy concuerda con Lucas capítulo 4. Y en Lucas capítulo 4, Jesús entra en la sinagoga, le dan el rollo del libro de Isaías. Allí no habían Biblias, ¿verdad, hermanos? Habían rollos. Había un rollo por cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Y él tomó el rollo y leyó estas palabras. Usted las tiene en pantalla. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Tomó su silla y se sentó. Era muy común que los rabinos en aquel tiempo leyeran parados y luego se sentaran para explicar las escrituras. Así que se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, Jesús está citando un texto mesiánico de Isaías. Está citando un texto donde Isaías apunta al Mesías que habría de venir, y de pronto Jesús cita el texto, cierra el rollo y dice: se acabó, no más espera, aquí estoy yo, ha llegado el Mesías, es el momento, es la hora, delante de todos ustedes ha llegado el momento. Hermanos, ¿se puede imaginar eso? Los judíos habían estado esperando a lo largo de la historia un Mesías prometido. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, pasando por Génesis 49, Génesis 18, por Éxodo 14, por Deuteronomio 11, por todo los libros de los profetas mayores y menores, habían estado esperando la venida de un Mesías. Y ahora Jesús les dice: en sus caras, yo soy el que ustedes están esperando. ¿Se puede imaginar ese momento? Fue un momento intenso, hermanos. Marcos nos dice que inmediatamente, y si podemos volver al texto, dice que cuando ellos escucharon a Jesús, que Jesús decía todas estas cosas, dice que él enseñaba en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban.
Literalmente, hermanos, la palabra que utiliza Marcos en esta palabra, se maravillaban, se admiraban, es la palabra maravillados, o literalmente quedarse mudos, quedarse estupefactos, no dar crédito, decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué? No, no entiendo. Ahora yo quiero que usted se sitúe por un momento en esta escena. Imagínese que nosotros somos esa congregación en la sinagoga de Nazaret, y que de pronto una persona cualquiera, imaginemos por un momento una persona cualquiera de esta misma iglesia, que quizá hemos visto crecer, que hemos visto madurar, que hemos visto hacer cosas, jugar, correr de un lado a otro, de pronto se para en el púlpito y dice: yo soy el Mesías que ustedes han estado esperando. Imagínense eso. ¿Qué pasaría por nuestras mentes? Bueno, pues ellos se quedaron maravillados, estupefactos. Jesús se había expresado con tal convicción, con tanto vigor, con tanta autoridad, con tanta gracia, que se quedaron mudos de asombro. ¿Y qué fue lo que asombró a estas personas? Bueno, les asombró dos cosas. Primero, sus obras poderosas, y segundo, su maravillosa sabiduría. Lea conmigo el texto, capítulo 6, verso 2. En su segunda parte dice: ¿de dónde tiene estas cosas? Creo que está por ahí el texto 2. Dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría? ¿Se da cuenta ahí de esa palabra? Aparece el texto ahí, tiene que estar, dice verso 2. Si lo ponemos, verso 2. Ahora, dice: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué? Y yo lo puse en mayúscula: sabiduría es esta que le es dada. Y luego agrega: y estos milagros que por sus manos son hechos. Hay dos cosas que admiraban y maravillaban a las personas en esta región. Número uno, su extrema sabiduría. Él hablaba con sabiduría. Y de hecho, en otra porción, la sabiduría que él emitía, dice que era con tanta autoridad que ellos se maravillaban de su autoridad. Porque él hablaba no como los escribas o fariseos, sino como aquel que tiene poder. Y en segundo lugar, se maravillaban de estos milagros que por sus manos eran hechos. Sin embargo, hermanos, esta reacción favorable, esta sorpresa favorable, no duró mucho tiempo. El entusiasmo en el corazón de estas personas comenzó a tornarse en una crítica hacia Jesús. Y eso nos lleva a nuestro primer encabezado del día de hoy, que he titulado: el problema de la familiaridad. El problema de la familiaridad. Lea conmigo el verso 3, y ahí encontramos el problema de la familiaridad. Ellos estaban asombrados, pero de pronto dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y escuche bien lo que dice ahora: se escandalizaban de él. Hermanos, de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, estas personas pasaron del asombro, de la admiración, de la maravilla, pasaron de todo eso al escándalo. El verso 2 dice que ellos se maravillaban. El verso 3 dice: se escandalizaban. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ellos pasaron de la admiración al escándalo, del asombro al escándalo. Literalmente nuestro texto dice que ellos estaban ofendidos. Se ofendieron. Mire usted nomás eso, ¿verdad? El Rey de la Gloria, el Mesías esperado, el gran Jesucristo en persona, les dice que es el Mesías. Y de pronto ellos se ofenden. De hecho, literalmente, el texto utiliza las palabras tropezadero. En vez de, nosotros lo hemos traducido como escándalo, pero las palabras son literalmente tropezadero. Ellos tropezaron en Jesús. Tropezaron en Jesús. Ellos vieron la piedra fundamental del ángulo
y no entendieron el evangelio, sino que tropezaron en esa piedra. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué pasaron de un momento tan incomparable de admiración a un momento tan denigrante de escándalo y tropiezo en Jesús? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Su problema fue la familiaridad. Ese es el problema. La familiaridad es cuando yo soy expuesto a algo de una manera tan constante y absurda que a veces provoca en mí asco. O como lo dice el escritor romano del siglo I, Publio Sirio. Escuche esta frase. Publio dice: la familiaridad puede producir indiferencia o menosprecio por aquello a lo que deberíamos guardar temor y reverencia. Otra vez, la familiaridad puede producir indiferencia o menosprecio por aquello a lo que deberíamos guardar temor y reverencia. Esopo, que fue un filósofo griego, él contó una fábula, la fábula de la zorra y el león. Dice que en la selva había una zorra que le habían dicho acerca del león. El león rugiente, grande, impetuoso y que podía comerse a otros animales. Y un día la zorra se encontró en presencia, accidentalmente, se encontró en presencia del león y se aterró. La sorpresa fue tan grande que se quedó estupefacta, pero el león pasó de largo. Al cabo de algunos días, otra vez iba la zorra caminando por la selva y de pronto se encuentra el león otra vez pero ya era menos. La angustia de su corazón ya era menos. ¿Por qué? Porque ya lo había visto antes y se había ido de largo. Pero se asustó un poquito y el león pasó de largo. En la tercera oportunidad, la zorra volvió a encontrarse con el león. Y el león era tan familiar a sus ojos que la zorra empezó a hablarle. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Zorra. ¿Y tú, león? Mucho gusto. Y el león pasó de largo. Esopo nos deja la última parte a nuestra imaginación, pero podemos llegar a la conclusión de que finalmente, por causa de la familiaridad, el león se terminó almorzando a la zorra, ¿verdad? La familiaridad crea o nos hace perder el valor de las cosas a las que deberíamos de tenerles temor. Y eso fue lo que ocurrió precisamente en Nazaret aquella mañana. Hermanos, Jesús había sido su vecino por casi 30 años. Le habían visto crecer, le habían visto pasar de ser un niño a un adulto, le habían visto trabajar en una carpintería y parecía, durante esos casi 30 años, parecía que él era nada más que otro nazareno. No es preocupante. Ese muchacho no, bueno, sí, nos han contado el relato de que María se quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, que un ángel vino. A ver si será cierto eso. No lo sabemos. Hemos visto también que a diferencia de los niños de la sinagoga, Jesús prestaba atención, que Jesús se enfocaba en la palabra. Hemos visto que Jesús crecía con gracia, como dice Lucas, con gracia para con Dios y para con los hombres. Lo hemos visto, pero es nada más que un simple carpintero. Es que lo hemos visto nosotros crecer, es que ha estado con nosotros. Es un hombre común y corriente. Y la gente, hermanos, no veía ninguna razón para rendirse delante de los pies de Jesús. Ninguna. Por eso ellos empezaron a hacer preguntas. Y vayamos otra vez al texto, verso 3. Y dice las preguntas: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Esas preguntas tienen mucha profundidad, más que lo que simplemente aparentan.
En primer lugar, es como si ellos estuvieran diciendo, a ver, ¿qué es lo que un simple carpintero nos va a enseñar acerca de interpretación bíblica y de cumplimiento profético? ¿Cómo es que él viene a hablarnos de que la profecía se ha cumplido en él? ¿Quién es él? Sí, es un simple carpintero. ¿No es este un simple muchacho? Apenas tiene 30 años. ¿Cómo viene ahora a decirnos que él es el rey y el Mesías que tanto hemos estado esperando? Eso es lo que significa, lo que implica esa primera frase. No es este el carpintero. Sino, no. ¿Qué sabe este de oratoria? ¿Qué sabe este de profecía? Nadie esperaba que un carpintero hiciera milagros. Nadie esperaba que un carpintero enseñara con autoridad en la sinagoga verdades profundas. Nadie lo esperaba. Hermanos, yo no quiero denigrar esta noble y loable profesión, pero para ellos un carpintero era un artesano, un constructor, pero no un Mesías. No se puede sacar un Mesías de una carpintería. Ese fue el pensamiento de ellos. No podemos sacar un Mesías de una carpintería. Podemos sacar a un Mesías del palacio de Jerusalén, o podemos sacar un Mesías de la sinagoga o del templo o del Sanedrín, pero de una carpintería de Nazaret que tiene 500 personas. Piénselo por un momento. Lo segundo que hacen es relacionar a Jesús ¿con quién? Con su madre. ¿No es este el hijo de María? María era habitante de Nazaret. María vivía allí en medio de ellos. Pero yo quiero que usted note algo importante. ¿Encuentra usted en alguna parte que mencionen que él es hijo de José? No, ¿verdad? Bueno, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que probablemente José ya no estuviera con vida, que José estuviera muerto. Sin embargo, en la cultura judía, aunque una persona estuviera muerta, siempre se le usaba el nombre de su padre como su apellido. Entonces, Jesús tendría que haber sido Yeshua ben Yosef, Jesús, hijo de José. Esa era la forma en la que ellos hablaban antes. Pero hermanos, ¿por qué entonces le dicen hijo de María? Bueno, lo más probable es que se refieran a la historia de su nacimiento, a cómo se supone que Jesús nació, pero con desprecio, con desprecio. Hermanos, es como si ellos en Nazaret estuvieran diciendo: conocemos a su mamá, pero no sabemos quién es su padre. Conocemos a su madre, pero él es un bastardo. Eso es lo que están diciendo. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el bastardito hijo de María? Esa es la idea del texto. Hermanos, ellos están tratando con desprecio, con desdén, con insulto a Jesús. ¿Me sigue, hermano? Y luego hacen una mención especial a sus familiares. ¿No es este hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Y por si no ha quedado claro, hermanos, sí, Jesús tuvo hermanos, medio hermanos, hijos de María e hijos de José. Este texto lo dice claramente. Su hermano Jacobo, su hermano José, su hermano Judas y su hermano Simón. ¿No son ellos los que están entre nosotros? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es como si ellos estuvieran diciendo: ¿acaso no viven sus familiares en medio nuestro y son tan comunes y corrientes como cualquier otro de nosotros? ¿Acaso Jacobo alguna vez ha dicho que él es hermano del Mesías? ¿O acaso alguna vez Simón se ha parado en la sinagoga y ha dicho: oigan, escuchemos a mi hermano Jesús, el Mesías Rey? ¿Acaso eso ha pasado? No, no ha pasado. Sus hermanos están aquí y ellos son tan normales como cualquiera de nosotros. Hermanos, eso es desprecio. La familiaridad produjo desprecio. La familiaridad produjo indiferencia. La familiaridad produjo un menosprecio a Jesús. ¿Y qué hizo eso? Hermanos, llevó a los nazarenos a no tomar en serio a Jesús. Ese es el gran conflicto. No tomar en serio a Jesús. ¿Me sigue, hermano? Jesús
quería comunicarles el evangelio. Él quería mostrarles su autoridad como el rey esperado, para que ellos se rindieran a su reino. Pero ellos no quisieron hacerle caso. No quisieron hacerle caso. Hermanos, esta es una historia bastante particular, porque se trata de Jesús y las personas de Nazaret, que actuaron con familiaridad. Pero hermanos, yo debo hacer un punto y aparte en este segmento, porque debo decir que lamentablemente este es uno de los problemas más reales que tenemos en nuestra sociedad de hoy. Y yo quiero que por favor, si no me ha prestado atención en todo lo que vamos del sermón, que a partir de ahora encienda sus antenitas de vinil y preste atención a esto, porque este es uno de los más grandes problemas que sufre Guatemala y Latinoamérica. Hermanos, vivimos en una de las épocas donde estamos más familiarizados con Jesús, con el concepto de Dios, con las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad culturalmente cristianizada. Yo no dije que vivimos en una sociedad cristiana, ojalá, Dios quisiera. No, vivimos en una sociedad culturalmente cristianizada. Hermanos, hoy casi toda la sociedad se identifica con Jesús. Le invito a que usted salga a la calle un día normal, que vaya a un centro comercial o alguna parte donde haya mucha gente y que usted pregunte a las personas: ¿qué religión practicas? Y 8 de cada 10 personas le van a responder que son cristianos en alguna de sus facetas: evangélicos, católicos, testigos de Jehová o mormones. Todos se identifican con Jesús. Hermanos, es tanta la influencia cultural que tenemos el día de hoy en medio nuestro, que nuestro calendario depende de Jesús. ¿Cómo se llama el calendario? Antes y después de Cristo. ¿En qué año vive usted? En el 2024. ¿2024 qué? Después de Cristo. ¿Se da cuenta cómo nuestra sociedad está saturada del concepto de Jesús? ¿Y qué tal nuestras festividades? Oiga, nuestras festividades se relacionan con Cristo y con toda la cristiandad. Celebramos Navidad y hay feriado. ¡Qué alegre! Feriado por Navidad. Celebramos Semana Santa y hasta los ateos tienen feriado. ¿No es cierto? Celebramos el Día de Todos los Santos. O si no lo celebramos, cuando menos nos comemos el curtido, ¿verdad? En la capital se celebra el Día de la Asunción. Y si algunos colegios de aquí de Xela se ponen piquis, también lo celebran. Y feriado para los niños. ¿La Asunción de quién? De María. Celebramos el Día del Padre. Guatemala no lo hace explícitamente en honor a San José, pero la mayoría de países en Europa lo hacen en honor a San José. ¿Se da cuenta, hermano? Nuestra cultura es cristianizada totalmente. Nuestro año depende de la cristianización. Hermanos, pero aunque vivimos en una sociedad que practica un cristianismo cultural, la familiaridad nos ha llevado a perder el temor y la reverencia por Cristo. Vuelvo a repetir otra vez eso. Rebobinamos. La familiaridad excesiva en esta culturizada cristiandad en la que vivimos, esa familiaridad nos ha llevado a perder el temor y la reverencia por Cristo. Como decía Publio Sirio, otra vez, este escritor romano, actuamos con indiferencia y menosprecio. Déjeme ponerle ejemplos prácticos. Hoy cualquier persona se coloca el apellido cristiano, cualquiera. Pregúntele a cualquiera: soy cristiano. Y luego vive su vida como le da la gana. Óigame, si tú eres cristiano, tú tienes que someterte al señorío de Cristo. Tú no puedes llamarte cristiano y vivir bajo el señorío de ti mismo. Eso es antitético, eso no concuerda, no tiene sentido. Guatemala, por ejemplo.
En Guatemala tenemos una gran trayectoria de políticos corruptos, alcaldes, diputados, incluso presidentes, que se han identificado con la bandera del Evangelio. Es más, han hecho campaña con la bandera de Cristo, pero sus actos han demostrado lo contrario. Después asumen el poder y se les olvidó. Hoy nosotros vemos a un montón de gente usando frases como papito Dios, Dios te bendiga, ten fe en Dios. Luego viven vidas de impiedad, viven vidas satisfaciendo sus deseos y placeres carnales y más bajos. Eso es una culturización cristiana, mas no una convicción cristiana. Vemos el internet lleno de frases como: Jesús es mi mejor amigo, Jesús es mi compañero de vida, Jesús está conmigo, Jesús me guía. Y después actúan como quieren. O vemos incluso, y esto yo personalmente lo he visto, vemos a mujeres poniendo fotos en sus redes sociales, saliendo del gimnasio, semidesnudas, mostrando su cuerpo y su cuerpo. Y abajo en la imagen, al pie de la foto, hashtag, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sinvergüenza. Eso es lo que eres tú, una sinvergüenza. Hermanos, estamos viviendo en una especie de antagonismo axiomático cultural. Veto a saber qué es eso, dice. No, como el pastor Néstor empezó hace 2 semanas a decir palabras complicadas, yo también voy a disparar las mías. ¿Qué es un antagonismo axiomático cultural? Bueno, básicamente es una contradicción cultural aparente. Es una contradicción cultural evidente. Por ejemplo, ¿será que calza en una misma oración que yo diga judío nazi? No, ¿verdad? ¿O será que calza en una oración que yo diga un afroamericano racista? ¿Qué opina usted? ¿No? Le pregunto, ¿será que calza en una oración que digamos un cristiano adúltero, un cristiano fornicario, un cristiano alcohólico, un cristiano homosexual, un cristiano fiestero, un cristiano vagabundo, un cristiano cuyos ojos no están santificados? ¿Cree que eso sí concuerda, verdad? Claro, por supuesto, los nazis y los judíos son cosas distintas, pero un cristiano adúltero, eso no hay problema. ¿Perdona? Eso es una contradicción. ¿Y por qué ocurren esas contradicciones? Por el cristianismo cultural, por la cultura en la que vivimos. También esta familiaridad la vemos entre aquellos que creen conocer a Jesús porque tienen una supuesta imagen de Jesús colgada en su casa, o porque llevan un crucifijo colgado en el cuello y dicen conocer a Jesús, o porque fueron bautizados de niños en una iglesia que dice creer en Jesús. Bueno, Arjona dice que a él lo bautizaron de niño también, para la gloria de Dios, hermano. No, esta es una contradicción. Ese tipo de cosas no me aseguran a mí que yo soy un hijo de Dios y un verdadero cristiano. Y cuando se les invita a estas personas a rendir sus vidas a Cristo, a confesar sus pecados, a leer la palabra de Dios, a tener un discipulado genuino de Jesucristo, a dejar los vicios, muestran desprecio, muestran indiferencia contra el llamado de Jesús. ¿Se recuerda lo que pasó en Nazaret? ¿Se recuerda de eso? No tomaron en serio a Jesús. Por causa de la familiaridad, pasaron del asombro y la admiración al escándalo. Pasaron de la admiración al menosprecio. Pasaron de la maravilla a la indiferencia. Hermano, esta generación está lleno de nazarenos. Hay muchos que tienen familiaridad con Jesús, pero se escandalizan de él, lo menosprecian y son indiferentes.
Eso está pasando hoy. No tomamos en serio a Jesús. Hemos construido un Jesús más parecido a nosotros que a Él. Leemos a ese Jesús en la Biblia que era santo y sin mancha, que no pecó y que se oponía al pecado, y nosotros lo modificamos un poquito y lo hacemos un tierno oso de peluche al que podemos abrazar cuando tenemos necesidades. Este mundo se escandaliza de Jesús. Hermanos, y no solo se trata de los que están afuera, se trata de nosotros también, que estamos dentro de una iglesia. Permítame poner un par de ejemplos sencillos en los que todos, y me incluyo, hermanos, todos nosotros somos convictos de pecado. Todos. El primer ejemplo: el culto de adoración del domingo. El culto de adoración del domingo. La palabra domingo no es sinónimo de partido de fútbol o cumpleaños o salidita de fin de semana. La palabra domingo viene de la palabra dominicus. De ahí es donde viene nuestra palabra domingo, de dominicus. Y dominicus significa literalmente el día del Señor o el día consagrado al Señor. Hermanos, de los 7 días de la semana, uno se nos pide que consagremos al Señor, pero se ha vuelto un día tan normal que si queremos vamos al culto y si no queremos no vamos, o lo que es peor, vamos al culto pero estamos cuerpo presente, alma ausente. Estoy pensando en las muelas del gallo, estoy pensando en a qué horas me voy ya porque tengo que ir a ver el partido de Inglaterra. Hermanos, nuestra mente debe estar puesta en el Señor. Si es el día del Señor, pongamos nuestra mente en el Señor. Pero por la familiaridad, bueno, lo celebramos, es tan familiar para nosotros. Hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva, ellos sufrían y eran perseguidos. Y las autoridades romanas ya sabían que el domingo los iban a encontrar en ciertos lugares haciendo culto al Señor. ¿Y saben qué? Ellos preferían ser capturados por las autoridades romanas y celebrar el día del Señor que no celebrarlo para no ser capturados. En los años 1930 aproximadamente existió un corredor olímpico llamado Eric Liddell. Eric Liddell fue llamado por Inglaterra para competir en las Olimpiadas. No recuerdo exactamente si fue en el 1924, 1926, más o menos por ahí. Y cuando lo seleccionaron y lo llamaron, su carrera, el lugar donde él competía con más puntos era la carrera de 100 metros planos. Él era un verdadero cristiano. Y el domingo fue el día que pusieron la carrera de los 100 metros planos. Él se opuso a correr el día domingo. Él dijo: yo no voy a correr el día domingo porque el día domingo es el día del Señor. ¡Wow! ¡Qué exagerado! ¡Qué legalista! Traumado está ese hombre con Jesús. No, hermanos, es una convicción personal, radical en el alma. ¿Por qué? Porque admiro a Cristo, porque vengo a adorarle, porque vengo a rendirme a sus pies. Eric Liddell finalmente no compitió en la carrera de 100 metros, pero le dieron la oportunidad de correr en 2 carreras en las que él no se había preparado: las de 200 metros y la de 400 metros. La conclusión fue que Eric Liddell ganó las 2 medallas en 200 metros y en 400 metros la medalla de oro olímpico. Es más, él puso un récord olímpico. ¿Qué le parece, hermano? Veamos otra, solamente por ver qué más familiarizaciones tenemos nosotros. La oración, por ejemplo. Hermanos, a veces cuando oramos lo hacemos como que estuviéramos hablando con un compadre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por nuestros alimentos, gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias, Señor, porque nos has traído a este lugar y ¿qué más digo? Y amén. Hermanos, no estamos hablando con un compadre, no estamos hablando con un niñito de la escuelita. Por el exceso de confianza perdemos la conciencia
de que estamos dirigiéndonos al Dios santo, al Dios eterno, al Dios que es perfecto, al Dios que nos ha hecho sus hijos por medio de la fe en Jesucristo. Y Él merece reverencia. Merece reverencia. Hermanos, oremos con reverencia, con cercanía, porque Dios es nuestro Padre, pero con reverencia. No se nos olvide, con reverencia. ¿O qué tal, hermanos, nuestra respuesta al pecado? Esa es otra gran familiarización que tenemos como cristianos. Nuestra respuesta al pecado. Hermanos, el perdón de pecados se ha vuelto algo tan familiar. El perdón de pecados se ha vuelto algo tan familiar, tan sencillo de obtener, que ya no hay dolor en nuestro corazón por pecar contra el Dios que es santo, generoso, amante y justo. Debería dolernos. Debería dolerme cuando peco contra el Señor. Pero quizá hemos aprendido que con un simple perdóname, Señor, parece suficiente. Perdón. Hoy en la mañana mis hijos se pelearon el uno contra el otro. Yo le dije, pídele perdón pídanse perdón entre ustedes. Perdón, hermanita, perdón, hermanito. No, eso no vale. Eso no es suficiente. Le tienes que decir, perdóname porque te he ofendido. Perdóname porque te lastimé. Perdóname porque no lo hice bien. Te prometo no volver a hacerlo. Te quiero mucho. Y dale un beso. Muy bien, y lo hicieron. Hermanos, nosotros tenemos esa familiaridad con el perdón al punto de que ya no nos duele pecar. Y sabiendo que Dios nos perdona con un simple perdóname, Señor, sabiendo eso, pecamos más. Y la Biblia dice lo opuesto. ¿Acaso, dice el apóstol Pablo, alguien osará pecar más después de haber obtenido tan grande gracia? En ninguna manera acontezca esto, dice Pablo. Nosotros deberíamos pecar menos y nos debería de doler más cuando pecamos por la gran gracia que hemos recibido. Hermanos, Dios nos perdona. Dios nos perdona amante y verdaderamente, pero nosotros debemos dolernos por nuestro pecado. Nos debe doler saber que hicimos algo malo contra Dios. Hermanos, hoy en nuestra cultura conocen a ese hombre llamado Jesús, que nació en Belén. Claro, porque lo vemos en Navidad, ¿no es cierto? Lo celebramos en Navidad. Nació en Belén, rodeado de animales, en un pesebre. Los pastorcitos vinieron a darles ánimos, ¿verdad? Los ángeles cantaron sus querellas. Hermano, eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza. Deberíamos ver a Jesús con respeto y con reverencia. Para algunos Jesús fue simplemente un hombre sabio, un carpintero que murió en una cruz romana. Otros hermanos, y este es ya un peldaño más alto de la cultura cristiana, otros saben que Jesús murió por los pecados en una cruz, pero al final solamente viven familiarizados con los conceptos. Jesús murió en una cruz por los pecados, pero no están familiarizados con Cristo mismo. Por ejemplo, los niños. Usted no espere que un niño sea cristiano por el hecho de que usted le enseñó a decir amén al final de la oración. Usted no espere que un niño, un adolescente, un joven sea cristiano por el simple hecho de que usted lo obliga a venir al culto los domingos. Usted no espere que nuestros hijos sean cristianos por el hecho de que repitan versículos bíblicos. Perdóneme la comparación y lo digo en el amor del Señor, pero Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. Hermano, ¿qué debo hacer yo entonces con mis hijos? Dice el apóstol Pablo, instrúyelos, disciplínalos en el temor del Señor. No te canses. Sí, la salvación es individual. Ellos tienen que aceptar a Cristo, pero tú tienes que esforzarte por predicarles el evangelio. Día y noche, mañana y tarde, hermano, todo el tiempo. Nuestra mente debe estar enfocada en llevar a nuestros hijos a Cristo, los que somos padres. Pero el mandato es así. Deuteronomio 6:4. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y luego enseñarás estas cosas a tus hijos. Primero depende de ti. Ama tú al Señor primero y después enséñale a tus hijos.
Hermano, nosotros no debemos saber simplemente conceptos de Jesús. Debemos tener a Jesús como lo más valioso de nuestras vidas. Por eso yo le pregunto, hermano, ¿sabe usted cosas acerca de Jesús? ¿O verdaderamente conoce a Jesús? Pasa tiempo con Jesús, busca a Jesús y camina con Jesús. Es diferente. No es lo mismo saber cosas de Jesús que caminar con Jesús. ¿Le sigues? ¿Le amas? ¿Te entregas a Él? ¿O simplemente estás familiarizado con Él? ¿Puedes solo contestar preguntas como ¿quién es? ¿Qué hizo? ¿Dónde estuvo? ¿Dónde murió? ¿Por quién murió? ¿Puedes simplemente contestar esas preguntas? ¿O puedes además de eso decir que para ti Jesucristo es precioso? Piénsalo, examínate a ti mismo. ¿Sabes cosas acerca de Jesús? ¿Vives una vida culturalmente cristianizada o tu mente y tu corazón están sobre Cristo? Entonces el segundo punto, de la familiaridad a la incredulidad, y dice Jesús: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Hermanos, ¿se da cuenta que Jesús les está diciendo que Él es, ¿qué cosa? Pero en ese texto, ¿qué le está diciendo Jesús a ellos? Le está diciendo: yo soy profeta. Lleva 400 años Israel sin tener un profeta. Yo soy el profeta. ¿Y ustedes qué están haciendo? No están haciendo caso. No escuchan las palabras del profeta. No desean, no quieren escuchar. Pero eso es normal. Eso es normal, hermanos, porque el corazón humano, el corazón perdido, el corazón que está en contra de Dios, siempre va intencionalmente a no querer escuchar las palabras de Jesús. Ese es el gran problema, siempre. Hermanos, además, el texto dice que por esa causa ellos fueron privados de experimentar el poder de Dios en acción en medio de ellos. Vea el verso 5, vaya conmigo al verso 5, en el que agregamos por aquí algo. ¿Qué número es? No hay. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué dice ahí? Y no pudo hacer allí, ¿qué cosa? Hermanos, Jesús venía de hacer una incomparable obra de gracia. Había sanado a decenas de personas, leprosos, la suegra de Pedro, un montón de enfermos que vinieron a buscarle. Había hecho el milagro de la tormenta, había sacado fuera al endemoniado gadareno, había sanado a la mujer de flujo de sangre con el borde de su manto, había resucitado a la hija de Jairo. ¿Y ahora qué pasa? No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Bueno, finalmente nos dice cuál es la razón. Verso 6. Alguien que lo pueda leer fuerte, hermanos. Vamos a cambiar la dinámica aquí un poco. ¿Alguien que lo lea fuerte? Ese es probablemente el punto central de la historia. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Hermano, si reunimos todos los relatos de la vida de Jesús, si reunimos todos los momentos donde Jesús enseñó o donde Jesús habló en medio de los evangelios, solamente en 2 ocasiones Jesús se asombró de algo. Solo 2, no más. Solo en 2 ocasiones nos dice que Jesús se asombró. Y es curioso porque los 2 casos tienen que ver con la fe. Mire conmigo Lucas capítulo 7, verso 9. Lucas capítulo 7, verso 9.
Se acerca a un centurión, le pide que pueda sanar a su siervo porque su siervo está enfermo. Y entonces Jesús le dice, bueno, voy a tu casa. Y el centurión le dice, no vayas a mi casa, yo soy hombre bajo autoridad y yo sé que tú tienes autoridad y por tu palabra él puede ser sanado. Mire lo que dice Jesús. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa es el primer momento donde Jesús se maravilla. De aquel hombre no se esperaba fe, porque era un gentil, hermano. No se esperaba que tuviera fe en Jesús. Pero el otro caso, por el contrario, Jesús llega a Nazaret, el lugar donde él está, y Nazaret pertenece a Galilea, y Galilea ha experimentado un sinfín de actividades poderosas y milagrosas hechas por Jesús. ¿Y qué pasa con ellos? No tienen fe. Dice nuestro texto que Jesús se maravillaba, no dice por la pequeña fe de ellos, no. Dice que Jesús se maravillaba por la falta de fe de ellos. En otras palabras, Jesús se maravilló de la ausencia de fe de ellos. A diferencia del centurión, se esperaba que ellos sí tuvieran fe, que ellos pudieran unir los puntos, que pudieran entender y comprender que Jesús era el Mesías prometido que finalmente estaba viniendo. Pero hermanos, la familiaridad los había llevado al desprecio. La familiaridad los había llevado a la indiferencia. La familiaridad los había llevado a no tomar en serio a Jesús. Y finalmente, y es el punto que estamos viendo ahora, la familiaridad los había llevado a una incredulidad intencional. Ellos intencionalmente decidieron no creer en Jesús. Esa es la más grande tragedia de todas. Vuelvo otra vez a repetir, hermanos. De la familiaridad fueron llevados al desprecio, a la indiferencia, a no tomar en serio a Jesús, y todo ese paquete los llevó a finalmente ser incrédulos intencionales. Hermanos, a propósito, ellos a propósito decidieron no creer. A propósito. ¿Qué va a hacer el Mesías, hombre, si es un mísero carpintero? ¿Qué va a hacer el que nos va a rescatar de nuestros pecados, si conocemos que es un bastardillo, su madre está aquí en medio nuestro? ¿Qué va a hacer el rey invicto, si sus hermanos conviven con nosotros? ¿Han escuchado ustedes a José? Si el Josecito es un malcriado hombre. Si el Simón, el Simón es un desastre. El Simón no viene a la sinagoga, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Este tipo es un desastre. Y su hermano es el rey esperado que va a librarnos de nuestros pecados. Imposible. Ellos a propósito decidieron no creer. Hermanos, saber cosas acerca de Jesús, tener cierto conocimiento sobre quién es Jesús, de dónde viene, qué hizo, ver la verdad de Jesús y del Evangelio frente a nuestros ojos, pero que intencionalmente decidas no creer, esa es una gran tragedia. Esa es una terrible tragedia. Y hermanos, eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy. Al final de al igual que nuestra historia, hoy vivimos en medio de una generación incrédula. Ellos tienen la verdad de Jesús y del Evangelio frente a sus ojos. Nosotros hoy, a diferencia de hace 500, 600 o 1000 años, nosotros tenemos la gran revelación de Dios para nuestra salvación. Nosotros podemos abrir este libro y ver a Jesús en él, y podemos rendirnos al señorío de Jesús, porque Jesús te dice: arrepiéntete de tus pecados y ten fe en mí. ¿Y qué hace esta generación? Le encanta celebrar la Navidad, le encantan las vacaciones de Semana Santa, pero para chupar, para irse al parque, hacer fiesta, para hacer bulla y todo tipo de tonterías que no tienen que ver con el señorío de Cristo. Hermanos, esta generación conoce de oídas
pero su corazón está duro. Su corazón está demasiado duro. Viven sumergidos en la incredulidad de forma intencional. Viven en un desastroso y absurdo cristianismo cultural que no les salva. Y al final, cuando les toque llegar al final de sus vidas, cuando a ellos les toque atravesar esa puerta amplia y espaciosa, a diferencia de la puerta estrecha, cuando les toque pasar por esa puerta y enfrentarse delante de la ira de Dios, esta generación dirá: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Cristianismo cultural. En tu nombre echamos fuera demonios. Cristianismo cultural. En tu nombre hicimos sanidades. Cristianismo cultural. Y yo les diré, dice Jesús: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Échenlos al lago de fuego que arde y no se detiene. Hermanos, quiera el Señor el día de hoy, en este lugar, encender los corazones de todos nosotros, para que no practiquemos un cristianismo cultural, para que no tengamos una incredulidad a propósito. Sí, el pastor dijo eso en la iglesia, pero bueno, ya nos veremos el próximo domingo. Se cuenta una historia, yo no sé quién la contó, pero me parece sumamente espectacular. La historia es de un pastor que fue a visitar una familia y él les dijo: ¿por qué no sacamos las Biblias y vamos a tener un devocional entre todos? Sacaron la Biblia y empezaron a estudiar la palabra del Señor. Y después de eso cerraron la Biblia y entonces el pastor se fue a su casa. Indignada, la esposa del hombre le dijo: mi amor, el pastor se robó nuestra cuchara de plata, la del café. Se llevó la cucharita que yo le di para el café. Pastor más ladrón. Pasó una semana y la mujer no encontraba la cuchara. Pasaron 2 semanas y la mujer no encontraba. Pasaron 3 semanas y nada. Pasó un mes y el hombre indignado fue con el pastor y le dijo: pastor, estoy muy indignado porque usted se robó la cuchara de té, que era de plata. Hágame el favor de devolvérmela. No, hermano, yo la dejé dentro de su Biblia. Cristianismo cultural. Ahí pasa la Biblia semanas encima de tu mesa de noche y no la lees. Pasa semanas sin que tú ores y te acerques al Señor. Cristianismo cultural. Pasa semanas sin que rindas al Señor tu corazón por tu pecado. Cristianismo cultural. Hermanos, de nuevo, quiera el Señor de verdad encender los corazones de todos nosotros para que veamos a Cristo con el temor y la reverencia que Cristo merece. Quiera el Señor, hermanos, que veamos a Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo, que lo veamos no con familiaridad o con exceso de confianza. El Señor no busca cristianos culturales. Un cristiano cultural se va a ir al infierno, con todo y su cristianismo cultural. Hermanos, Cristo te busca a ti, verdadera y sinceramente. Cristo te busca a ti, plena y absolutamente. Cristo te busca a ti. Si tú hoy no has venido a Cristo por la fe y no te has abrazado a Él, déjame decirte que la fe en Cristo es lo único que puede librarte de la ira venidera. Por eso Jesús se asombró tanto de la incredulidad, porque una aldea entera iba a ser llevada al infierno porque no tenían fe en Cristo. Abrázate por la fe a Jesús, reconoce tus pecados y humíllate con dolor, reconociendo tus pecados en arrepentimiento. Y si ya lo has hecho, si ya has venido a Cristo en rendición, hermano, no caigas en el error de la familiaridad o de la culturalidad. Hermano, busca más a Cristo, llénate más de Cristo, deleítate más en Él, lee más su palabra, ten tiempos de oración, ten tiempos donde de verdad seas radical por Cristo. Familiaridad e incredulidad, 2 grandes problemas. Luchemos en contra de eso.